Bueno, entonces en este ejemplo lo que vamos a ver es cómo trabajar con cómo se puede graficar entonces en el visual o utilizando entonces, o generando programas en C Sharp. En este caso, o bueno, para este tipo de controladores ya se va a tener que utilizar entonces el Visual Studio, pues el Sharp Develop ya no cuenta entonces como tal con esos controladores o son un poco más complicados de utilizar. Pues entonces ya no se encuentra dicho controlador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va a estar trabajando con esta parte. Vamos a ver entonces, como siempre, y ahora sí, en este caso vamos a trabajar Visual Studio, este Visual Studio 2015. Recuerden entonces que va a ser de estos, de los que están instalados, el Visual C Sharp. Y vamos a ver entonces aquí con clase desktop o hasta inclusive pruebas con Unity. Pero bueno, vamos a estar trabajando con el Visual C Sharp y aquí con Windows Forms Application, ¿no? Vamos a irnos directamente entonces aquí al nombre y le vamos a cambiar el nombre como graficar en Cgato. Ponemos graficar entonces en Cgato, Windows Source Application, que se crea un directorio con la solución y le damos OK. Comienza a trabajar entonces y ya tenemos aquí nuestra forma, ¿no? O con la cual vamos a estar entonces trabajando. Simple y sencillamente entonces ahora lo que nosotros tenemos que buscar es un chart. ¿Sale? Aquí en este caso, bueno, ya tenemos la opción en el Visual Studio, ustedes ya van a tener la opción en el Visual Studio de revisar entonces todas las formas de Windows, los controladores comunes, contenedores, etcétera. Y aquí entonces, si ya, bueno, ya se van a tener, van a poder arrastrar directamente aquí a la ventana, pero tal como le acabo de hacer, donde dice el Search Toolbox, podemos colocarle entonces el nombre del controlador que nosotros entonces queremos mover. En este caso va a ser el chart. Y se mueve entonces aquí directamente el chart y lo podemos hacer un poco más grande. Ahí está. Y vamos a añadir entonces también un botón, solamente como ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Vamos a dejar aquí un botón bastante grande, ¿no? Vamos a cambiarle entonces el nombre. Recuerden, para cambiarle el nombre, aquí hay una bastante diferencia, como se había observado entonces con el Sharp Develop, pero de todas maneras aquí se tienen entonces las propiedades. El explorador de soluciones, bueno, está muy similar a lo que se tiene en el Sharp Develop. Nos vamos entonces aquí a las propiedades. Recuerden que esto es con la programación orientada a objetos y dentro de estas vamos a tener, pues por supuesto, nuestras propiedades. Entre estas propiedades vamos a tener una que es cadena de texto, string text, la cual representa entonces el botón. Va a representar entonces, no el botón, el texto, el cual va a tener entonces el botoncito. Y aquí le podemos poner entonces graficar, ¿no? Con unos datos a lo mejor hasta de alguna manera aleatorios, ¿no? Con los que podemos estar entonces nosotros trabajando. Y nos vamos aquí directamente entonces a este chart. Este chart va a estar representando o nos va a representar entonces este objeto que va a permitir graficar cualquier cosa. Por omisión o por default vamos a tener entonces que se trata de una gráfica de barras, ¿no? Pero nosotros podemos irla modificando, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto? Para eso entonces vamos a seleccionarla y nos vamos a ir no directamente aquí, lo podemos entonces ver que tenemos organizadas entonces por categorías: accesibilidad, apariencia, comportamiento, chart, data, que esta también va a ser bastante importante para cuando ya comenzamos a cargar los datos, el diseño, el nombre entonces, cuando está enfocado, el tipo de imagen y el layout, que ahorita olvidé qué significa layout, pero bueno, ese es el layout. Bueno, entonces, más bien, ¿cuál va a ser entonces ¿cómo se le llama esto? Es como tal, entonces, el diseño de nuestro controlador, ¿no? Pero nos vamos a ir, que también tiene que ver mucho aquí con el design, pero bueno, porque va a ser entonces dónde está localizado, cuáles son sus márgenes, cuál es el valor máximo, el valor mínimo, el tamaño entonces que va a tener esta cosa
y otros adicionales, pero lo que a nosotros nos interesa es este que dice chart. Vamos a ingresar entonces aquí donde dice series para modificar esta parte. Entonces van a ser las series con las cuales vamos a estar trabajando. Esto es muy similar entonces a la forma que tienen estas gráficas que tiene el Excel. Por supuesto, está mucho con cómo se trabaja o cómo estamos trabajando con algún objeto, o más bien un programa que está desarrollado por Microsoft. Pues va a ser muy similar a lo que tiene Excel, ¿no? Espero que no me desmoneticen el dinero por eso mismo. Ay, ojalá y no me trabe esta cosa. Después entonces aquí vamos a ver otras propiedades que va a ser la apariencia, los ejes, qué tipo de ejes tenemos aquí, si es primario o secundario, qué tipo entonces de gráfica estamos entonces trabajando, cuáles van a ser los datos, la fuente de los datos, cómo se van a estar trabajando los puntos vacíos, etiquetas, entre otras, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. Level Appearance, también como entonces se va a ver la apariencia de las etiquetas. Ahorita podemos hacer un cambio rápido para que se observe, pero lo primero que queremos aquí modificar es esta propiedades de chart. Entonces estamos trabajando como que las propiedades dentro de las propiedades, que este sería el objeto del objeto con el que se está trabajando. Y en este Chart Area 1 vamos a modificar entonces qué tipo de gráfica queremos. Tenemos todas estas gráficas disponibles de puntos rápidos, de burbujas, líneas, line, step line, fast line, entre otras, ¿no? Inclusive hasta gráficas de pastel y todo similares. Aquí tenemos entonces esta gráfica de pastel. Pueden ustedes observar entonces las diferentes gráficas que se tienen, pero vamos a trabajar entonces con las líneas. Una vez que ya se coloque esto, pues ya vamos a tener entonces aquí la gráfica de nuestra línea. Le dimos OK, ya no hay ningún problema ahí. Y ahora, a continuación, entonces, lo que sigue para modificar, que sería entonces regresarnos aquí a Series y ver, por ejemplo, aquí el nombre, dentro del nombre, colocar o cambiarle que sea no series, sino a lo mejor datos, ¿no? Eso entonces modifica inmediatamente la gráfica para colocar aquí que serían los datos. Los puntos entonces sería una colección de datos que después se va a poner, el tipo de valor de X en automático, también el valor en Y y el valor de los valores de Y por punto, que serían 1, ¿no? Ok. Entonces ahí estarían nuestros valores. Ahora viene entonces la parte importante. ¿Cómo vamos a graficar esto? Vamos a colocarlo entonces a lo mejor dentro de un botón, para que al presionar entonces este botón que tenemos aquí, inmediatamente genere nuestra gráfica con unos ciertos datos. Y bueno, entonces ya estando aquí en el botón, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros vamos a hacer es ir rellenando todos estos datos con unos ciertos valores, quizá de alguna manera aleatoria. O no lo sé. Bueno, en primer lugar, entonces, ¿cómo vamos a estar trabajando o cómo nos vamos a estar refiriendo a esta cosa que está aquí? A esta gráfica. Bueno, podríamos ingresar a ella como chart 1, pero para ya ir entonces ingresando directamente a esta parte de la programación orientada a objetos, y como se ha estado trabajando y en algunos de estos videos han observado cómo se maneja entonces esta etiquetita o esta palabra clave llamada this. Vamos a estar entonces trabajando con esto. Entonces vamos a poner this, refiriéndonos entonces a esa misma ventana, porque recuerden entonces que estamos trabajando o todo esto de la programación, bueno, ya que estamos entonces con las interfaces gráficas de usuario, cada uno de estos elementos se va a tratar de un objeto, y entonces podemos llamarlo así como this, y después ponemos this chart 1, haciendo entonces en referencia a cuál es esa gráfica con la cual se está trabajando. Después se le va a poner entonces de series,
¿Cuál va a ser entonces esta serie? 0. ¿A qué me estoy refiriendo con esto de series? Bueno, si nosotros nos regresamos aquí y nos vamos a esta parte donde dice series, estamos añadiendo, ingresando entonces a este valor, al primer valor entonces de la serie con la cual vamos a estar trabajando, porque recuerden, es posible entonces ir trabajando con diferentes series y diferentes gráficas. Vamos a dejarla entonces hasta este momento así. Vamos a colocar dos series. Voy a hacerlo de nuevo. En esta parte lo que yo hice es utilizar entonces este botón que dice Add para ir añadiendo otra serie que va a representar entonces estos nuevos datos que se pueden ir graficando sobre esta misma, pues valga la redundancia, gráfica. Si ustedes quieren ir eliminando estas series, nada más tienen que darle clic a este botón que dice Remove. Vamos a dejar entonces esas dos series y nos regresamos aquí. Vamos a colocar entonces a Series 0, que quiere decir entonces que se trata de la primera de las gráficas con la que vamos a estar trabajando, o bueno, más bien la primera serie de datos con la cuales vamos a estar trabajando. Después nos referimos entonces a la propiedad points y le decimos con la función clear que con esto limpie los datos que se encuentran en la gráfica. También nosotros podemos hacer una modificación con series. Vamos a estar siempre trabajando sobre esto. Y aquí va a tener diferentes atributos y diferentes métodos. Por ejemplo, en este caso sería lay and text para modificar. Vamos a cambiarlo como puntos, ¿no? Para modificar entonces la etiqueta, la cadena de texto que representa a esta leyenda, ¿no? Después vamos a this.chart1. Nos vamos ahora sobre share areas. 0, la primera, axis en x, punto intervalo. Vamos a estar trabajando entonces con un intervalo en x de 1, ¿no? Lo único que me está diciendo entonces es de que este eje, el eje X, dentro de toda el área de nuestra gráfica, va a ir de 1 en 1. El eje Y no hay ningún problema que se vaya ajustando de manera automática. Después entonces vamos a hacer lo siguiente. Y es igual a 0, y debe ser menor a 10, entonces vamos a poner 10 datos o 10 puntos a graficar, que todos están, como estamos trabajando entonces con una gráfica de tipo línea, vamos entonces a estar trabajando con estos datos en una línea continua, ¿no? Vamos a poner entonces, como ya había dicho, vamos a estar trabajando con el chart 1, después entonces en series. Aquí viene algo importante. Nosotros podemos manejarlo entonces de dos formas. Aquí ingreso entonces a esta parte de chart, series, y este nombre que nosotros le pusimos aquí, nosotros también lo podemos identificar dentro de estos valores de los miembros. Sin embargo, también nosotros podemos hacer referencia con su valor del índice que va a estar dentro de este arreglo que van a estar de objetos o de miembros que va a tener esta colección de datos, ¿no? Se vuelve un tanto no redundante, sino como un trabalenguas decir todo esto, ¿no? Es bastante loco. Entonces aquí nosotros podríamos poner, por ejemplo, datos, si es que ustedes lo recuerdan, pero si saben entonces que quieren con la primera serie de datos, pueden dejarlo entonces con 0. Después entonces tenemos aquí points.add xy y vamos a añadir entonces esta cosa de aquí, 2 por i, que ahorita hacemos una pequeña modificación y ya con eso entonces es suficiente para ir añadiendo valores que vayan desde i hasta 2 por i. Regresamos aquí, ejecutamos y ya tenemos entonces aquí que me está saliendo esta leyenda que datos y series 2. Nosotros también podríamos eliminar entonces esta leyenda que apareciera desde aquí. Ahora vemos entonces cómo se podría realizar eso, pero si no lo pueden dejar así, o inclusive cuando inicie el mismo programa, ya que se grafiquen algunos datos, ¿no? Colocamos entonces graficar e inmediatamente ya me cambia la leyenda aquí con los valores de puntos y me da los valores entonces
de 0 a 0 a 9, porque estamos trabajando entonces esos 10 valores de 2 por i, ¿no? O sea, va a llegar hasta 18. Cerramos entonces esta parte y ya con eso vamos a tener estos valores. ¿Qué más es posible entonces ir analizando? Bueno, ya tenemos entonces esta parte ahí. Sería cuestión de eliminar de una vez que cuando se inicie el programa esta leyenda no aparezca. Esto es muy sencillo de hacer. Aquí lo que vamos a hacer es de que cuando se inicie el programa o cuando aparezca esta forma o esta ventana, entonces nada más aparezca quizá este botoncito que dice graficar. Vamos a verlo. Entonces, ya estando aquí, nosotros podemos dar doble clic sobre la forma o recuerden, se puede seleccionar esta forma, ir entonces ahora a los eventos y el evento que sale por omisión es este de cargar o load, que esto es cuando se carga entonces esta ventana. Este sería nuestro evento a tratar. Vamos a darle doble clic. Entonces aquí es cuando se carga esto. Y ahora lo que vamos a hacer es this.chart1.legends. Decirle entonces que va a ser la leyenda en 0.enable. Y desactivamos. Con eso vamos a desactivar la primera leyenda. O bueno, la leyenda en general, ¿no? Sí, porque aquí nos estamos yendo directamente a el control de esta parte. Y entonces nosotros podemos buscar dentro de las propiedades leyendas. Y aquí está leyendas, que va a ser entonces una colección, la cual también nosotros podemos ir eliminando. Esta colección también nos permite realizar algunas modificaciones dentro de toda esta leyenda que sale aquí. Lo que necesitamos, bueno, con esto vamos a hacer que cuando inicie nuestra ventana, pues aparezcan estas leyendas, ¿no? Una vez que nosotros, por ejemplo, demos clic a todo esto, también sería necesario que una vez que se coloquen todos esos datos, que cuando this.chart1.legends, en este caso tenemos como 0, que se va a tratar entonces de toda esa etiqueta de la leyenda, o de todo ese cuadro de la leyenda, va a ser enable y los vamos a activar. Para que una vez que se grafique, debería de aquí de activarse, pero no se activa. Muchas veces esto funciona inmediatamente de que se active todo esto. Bueno, parece ser que no funciona. No, ¿cómo seré? Sería con true, ahí fue mi error. Y entonces ya está activado, ¿no? La leyenda. No es necesario entonces cambiarle o modificarle entonces la posición de esta instrucción, aunque muchas veces es una muy buena idea colocar primero todas las configuraciones entonces de nuestra gráfica y finalizar entonces con ir cargando esos datos o cargando los datos a la gráfica. Finalmente, por ejemplo, también nosotros podemos cambiar de series 1 los dos. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros hacemos esto? Este es entonces el series 2 y ahí podemos ir cargando entonces también esos datos. Por ejemplo, vamos a colocar nada más esto así, que sea algo, y en este caso colocamos aquí. Y ahí están entonces las dos gráficas. También en este caso sería una muy buena idea colocar esto a que se pusiera entonces con 1. Esto entonces sería para las leyendas. Después entonces para los puntos, limpiar los puntos. Después entonces aquí para poner el texto de la leyenda. Ver cuál sería esa área con la
cual se va a estar trabajando de esos datos. ¿Sale? Muy bien, entonces, posteriormente a esto, pues ya nada más entonces sería cuestión de cargar estos datos. Por otro lado, también hay una parte aquí bastante interesante con la cual nosotros podemos ir trabajando, y es de que si tenemos estos datos así, quizá pues no podemos identificar exactamente en dónde se encuentran o cuáles son los valores con los que se están trabajando, y podría ser entonces que se activara lo siguiente. Una vez antes de realizar esto, colocarle this chart 1.series0 .is value shown as label, o sea, vamos a colocar el valor como una etiqueta al lado de donde estaría cada uno de esos puntos, y ya nada más se coloca que va a ser verdadero o falso, es un booleano. ¿Qué es lo que está realizando esto? En el momento entonces que se ejecuta, se coloca entonces cada uno de estos valores en una cuadrícula, en un cuadrito, al lado entonces del punto en donde se está realizando la graficación, y se pone el valor del valor, el valor en Y, ¿no? Pues los valores en X más o menos son visibles. Por supuesto que todos esos valores de las etiquetas, las etiquetas de los valores se pueden manejar con esas propiedades que se encuentran entonces. Sería y vamos a colocarlo así. Que se encuentran entonces dentro de estos de series, ¿no? Todas estas propiedades se puede uno acceder a ellas mediante todo esto de aquí, ¿no? 0, y ya después tenemos todas las propiedades para poderlas modificar. Bueno, entonces hasta aquí para esto de la graficación, y pues espero que haya quedado bastante claro, y nos veremos luego. Adiós.